Muy buenos días nuevamente, amados hermanos. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad, como dijo nuestro hermano, de abrir una vez más su palabra, de hacerlo juntos para cerrar este estudio que Dios nos ha permitido tener juntos y que podemos cerrar hoy, hermanos, no para guardarlo y olvidarlo con el paso del tiempo, sino para que cada día recordemos lo que hemos aprendido, sobre todo las lecciones espirituales, sobre todo con las palabras y mensajes con los que va a cerrar Dios el mensaje dado a Daniel, pero también dado a cada uno de nosotros. Amados hermanos, vamos a pasar ahora a hablar del capítulo 12 en esta predicación, en este sermón, los versículos 1 al 13. Vamos a ubicarnos en nuestras Biblias, por favor, y leamos estos breves pero poderosos versículos de la palabra. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amados, el tema de este capítulo, pero el tema también de este libro, el tema de toda la Biblia, tiene que ver con la victoria final del pueblo de Dios. Este capítulo particularmente y contextualmente nos habla de la victoria final del pueblo de Daniel, que es nuestro primer punto en este sermón. Y dice en primer lugar que esto ocurrirá en aquel tiempo, para lo cual debemos leer los capítulos 10 y 11 o estudiarlos para entender a qué se refiere cuando dice en aquel tiempo. Pero brevemente debo repasar y recordarles que se trata de ese tiempo en el cual Dios iba a permitir que los enemigos de su pueblo hollaran o pisotearan a la nación santa, que hicieran sufrir en extremo al pueblo de Dios, particularmente en la persona que llama el capítulo 11 el hombre despreciable. Dios, hermanos, en tiempos de perdición de su pueblo, en tiempos de idolatría de su pueblo, tuvo que disciplinar, tuvo que castigar duramente. Y en ocasiones utilizó a las naciones paganas y utilizó a hombres impíos
hombres idólatras, hombres de una mentalidad atea en cuanto al verdadero Dios. Pero lo hizo para que pudieran actuar con todo el furor de su ira y pudieran ver los hijos de Israel que aquellas advertencias de maldición que había en Deuteronomio 28 y a lo largo de todo el pacto de Dios con su pueblo, se iban a cumplir. Que así como les prometió bendición y les prometió vida y les prometió prosperidad, si guardaban fielmente su palabra, también iban a cumplirse sus advertencias. Si iban a rebelarse, iban a descuidar su devoción y santidad y se iban a mezclar con otros pueblos e inclinarse y adorar a alguien más que no fuera Jehová Dios. Por lo tanto, hermanos, era la voluntad de Dios pasar a su pueblo por disciplina, pasar a su pueblo por un encuentro con la realidad de sus acciones. Porque, hermanos, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 7, el hombre debe tener claro que Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Esa es una ley invencible. Nadie puede hacer las cosas por encima de esa verdad y realidad. Este pueblo durante siglos estuvo siendo advertido. Solo Jeremías estuvo 23 años predicándoles, advirtiéndoles, enseñándoles, como leía nuestro hermano, y no logró convertir a uno solo, ni uno solo en 23 años. Sabemos también que Noé predicó por un largo periodo de tiempo mientras construía el arca y mientras Dios mostraba su paciencia, su misericordia, dándole la oportunidad, incluso a personas que de continuo solo pensaban en el mal y en hacer mal, aún en esa condición de deterioro, aún con su actitud arrogante de desafiar al Todopoderoso, al Altísimo, les dio años y años y años de predicación a través de su pregonero de justicia. Y a través de palabra, pero sobre todo de ejemplo, él y su familia advertían a todos. Pero otra vez, la familia de Noé, con él a la cabeza, no logró convertir a ninguna alma, ni uno solo. Amados, Israel llegó a abandonar a Dios y tuvo que vivir las consecuencias. Una y otra vez los enemigos de la nación llegaron y desataron toda su ambición, toda su codicia, toda su ira, todo su odio hacia el pueblo del Señor. Porque siempre los que siguen a Dios serán odiados por los hijos de las tinieblas. Israel vivió cosas, hermanos, difíciles de describir, cosas terribles. Vamos a dejar el estudio que hemos estado desarrollando juntos estos días y podemos volver a leer, y hay muchas cosas que no tuvimos tiempo de contar, pero allí están para que recordemos siempre la realidad de que si nos apartamos del Señor, y no significa estar fuera de estas bancas o de este local, podemos estar sentados aquí y en nuestro corazón estar lejos de Dios, lejos de su palabra, lejos de la santidad que espera de nosotros, lejos de la responsabilidad con su obra, lejos del compromiso con la vida de pureza y santidad que Él nos pide, nos demanda. Si lo hacemos y permitimos eso, hermanos, como Israel, vamos a vivir tiempos difíciles, oscuros, muy duros. Pero después de pasar ese tiempo, que es de lo que habla todo lo que hemos estudiado juntos anteriormente, dice la Escritura, en aquel tiempo, ya luego de haberse cumplido ese propósito de Dios, de haber disciplinado a su pueblo, de haberle recordado de quién depende, a quién debe darle gloria y honra únicamente cuando el pueblo tenga la conciencia de que no puede seguir adorando a otros dioses, que debe volver a su Dios y debe ser fiel y debe ser santo. Entonces en ese momento los liberaré y volveré a traer gran bendición.
porque nuestro Dios es justo, nuestro Dios es severo en su disciplina, pero nuestro Dios siempre está listo para perdonar. El apóstol Juan en Primera de Juan nos dice, los versículos 8 al 10, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Le dice aquí a Daniel, en ese tiempo recibirán la ayuda de Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Recuerdan lo que decíamos en la clase? El siervo del profeta no podía ver el ejército de Dios que estaba listo para enfrentar a los enemigos del pueblo de Dios. Pero ahora le dicen a Daniel, Miguel, el gran príncipe de Dios, está de parte de tu pueblo y está listo para defenderlo, está listo para liberarlo. Ese Miguel del que se habló en el capítulo 10, los versículos 13 y 21. En un tiempo de angustia que nunca antes había visto el pueblo de Dios, llegó esta liberación porque el pueblo había aprendido la lección. Ya no querían adorar a otros dioses, ya no querían ir tras la inmoralidad. Ahora estaban en una tierra extranjera donde extrañaban a su nación, donde extrañaban ese templo para adorar a Dios, donde extrañaban esas hermosas ropas sacerdotales, el poder llevar esos sacrificios sin que nadie se los prohibiera. Como dijo nuestro hermano, aquí en Orlando, hermanos, la iglesia y aquí en este país vive en libertad, vive en prosperidad. Cuando tenemos todas estas bendiciones de Dios debemos valorarlas porque por un tiempo Israel no lo hizo. Y cuando las añoró muy, pero muy lejos de su tierra, tuvo que arrepentirse. Y tuvo que, como Nabucodonosor, tuvo que reconocer que solamente hay un Dios y que a Él tenemos que servirle. Que para Él o ante Él tenemos que convertir nuestro corazón. Llegó el momento en que Dios vio a su pueblo contrito, humillado, arrepentido, listo para volver a servirle. Dijo, enviaré a uno de mis siervos poderosos. Y luego dice en el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán. Y a veces cuando leemos este texto nos imaginamos la resurrección final, pero en la resurrección final no serán muchos los que se levantarán. Si vamos a Juan 5, 28 y 29, veremos que lo que Jesús promete allí es que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y resucitarán. Todos, tanto los buenos como los malos en el día final. Pero aquí se está hablando de muchos se levantarán. Así que no puede referirse a la resurrección final donde todos, buenos y malos, se levantarán. Aquí habla de una parte de la humanidad. Y usa un lenguaje de vida eterna y un lenguaje de desprecio, de vergüenza eterna, en el sentido de que aquellas personas que hayan aprendido su lección, que hayan reaccionado a la disciplina de Dios, tienen asegurada de por vida la bendición de Dios mientras guarden sus mandamientos, mientras no cometan los mismos errores de mirar hacia afuera del pueblo de Dios y querer imitar a las naciones, de querer adorar a sus dioses, llámese dinero, llámese trabajo, llámese familia terrenal, llámese entretenimiento. No mirar hacia afuera a las naciones para seguir sus caminos. Quienes hayan aprendido esa lección, Dios los volverá a levantar y se acabará la humillación, se acabará el castigo, habrá restauración. Eso es lo que promete aquí nuestro Señor. Y luego en el versículo 3, uno de los más hermosos del capítulo, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los sabios van a brillar como el firmamento. ¿Y quiénes son los sabios? Son los que aplican adecuadamente lo que han aprendido. Y eso debemos ser nosotros.
Israel pudo volver a su tierra, hermanos, porque habían aprendido la lección. Ahora todo lo que habían estudiado y todo lo que habían leído y todo lo que habían meditado y reflexionado, tanto sobre sus acciones como sobre lo que enseñaba la palabra, estaban listos ahora para hacer luz en su pueblo y luz para las naciones. Que ese era el objetivo del pueblo de Israel, que fuera una lumbrera, una lámpara de Dios entre las naciones. Ahora podían serlo nuevamente, el remanente fiel lo sería nuevamente. Aquellos que enseñan la justicia a otros, dice, ellos van a brillar como las estrellas a perpetua eternidad. Porque decíamos en la semana, ¿de qué se trata el pueblo de Dios? ¿De una élite, de un grupo especial, cerrado, donde solo algunos tenemos el privilegio de comunicarnos con Dios? ¿Que solo algunos tenemos derecho a ser hijos de Dios? No, nosotros constantemente debemos estar buscando que otros también reciban esta misma bendición, porque es para todos. Pero no va a llegar a ellos si consideramos que únicamente el predicador, porque a él le pagan, porque él está a tiempo completo, y los varones que presiden, porque ellos han tomado esa responsabilidad y están involucrados, son los que deben hablar a otros del evangelio. No, dice que el pueblo de Dios, no habla aquí para predicadores, que el pueblo de Dios debe ser sabio. Para eso hay que estudiar las escrituras. Y luego estaremos en capacidad de poder enseñar también a otros. Hermanos, esto no es nada más para predicadores y maestros. Esta promesa es para todos, usando la figura de la resurrección. Quizás también en el contexto refiriéndose a aquel momento en que reaccionó una familia de entre los judíos a quienes se les llamó los macabeos, y que estos se rebelaron contra aquel hombre despreciable que había llegado a Judá y había profanado el templo, había sido irreverente en todas las formas posibles, había prohibido a las mujeres que circuncidaran a sus hijos y había colocado altares a ídolos y había permitido que se abriera un gimnasio donde se practicaba la inmoralidad. Estos jóvenes se levantaron contra el error, se levantaron contra la idolatría y con la ayuda de Dios definitivamente pudieron liberar a la nación. Y mandaron a este hombre de vuelta a su tierra a morir allá de una manera horrible por el castigo de Dios. Entonces la Escritura dice que si somos fieles, aún donde estemos en el pozo de la desesperación, como dijo el salmista, si somos fieles y queremos hacer la voluntad de Dios, Él nos va a levantar de allí como una resurrección. En segundo, hermanos, y último lugar, tenemos que para ese pueblo hay instrucciones y hay respuestas finales. Dice en el versículo 4, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Una instrucción que lo que nos indica es que el que está hablando le dice, ya deja de escribir, ya deja de registrar esto, porque lo que se ha dicho ya es suficiente. Estas son las palabras finales. Ya te hemos mostrado lo que necesitas saber. O como diría Moisés, las cosas reveladas, las cosas ocultas pertenecen a Jehová. Pero las cosas reveladas a aquellos que le aman, a aquellos que guardan sus preceptos. Daniel, ya te hemos mostrado lo que necesitas saber y es suficiente. Ya tienes la verdad. Jesús nos prometió a nosotros como pueblo de Él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No necesitamos saber más. A veces nos preguntamos, ¿estaremos en el cielo y conoceremos o recordaremos a nuestras familias los que no se convirtieron? ¿Estaremos en el cielo y recordaremos todas las cosas que vivimos, buenas y malas, aquí en la tierra? ¿Y será que allá en la tierra, en el cielo, recordaremos cómo estamos aquí ahorita mismo físicamente, pero un bebé estará en esa condición allá como bebé? Y nos hacemos un montón de preguntas. Y estaremos toda la eternidad cantando y orando. ¿A qué nos dedicaremos si ya no existirá este universo? Tantas preguntas que podemos tener, hermanos. Pero como dice el ángel, ya Dios nos ha dado a conocer todo lo que necesitamos.
O como dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:3, Él nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Ya luego en el cielo, hermanos, que debemos esforzarnos por llegar allí, pues se nos dará a conocer o no estas cosas. Ya las viviremos, pero o nos dirán allá, ya no es necesaria esa respuesta. O nosotros mismos diremos, ya ni me interesa esa curiosidad que tenía, porque teniéndolo todo aquí, toda esta maravilla, ya no pienso en nada más. No lo sé, hermanos. No he ido allá y regresado para saberlo. Nadie lo ha hecho. Solo el Hijo del Hombre que descendió del cielo y volvió al cielo. Pero sí sé que nos han dejado grandes y maravillosas promesas, que nos ha dejado mandamientos para que no seamos presa de ese león que quiere destrozarnos, que nos ha dejado instrucciones, hermanos, para que no nos contaminemos con las costumbres de las naciones, para que no caigamos presa de las filosofías huecas que están circulando en el mundo en nuestras instituciones de enseñanza o promovidas por personas en posiciones de autoridad, sino que sigamos siendo un pueblo diferente, un pueblo santo y consagrado. También, hermanos, en Apocalipsis 22:10 se le dice a los cristianos, no se le dice a Juan, no selles la visión porque esto va a suceder pronto, pero en cambio a Daniel se le dice, séllala, que nos indica que entonces las cosas que se le revelaron a Daniel, como ya lo hemos estudiado, vendrían mucho tiempo después y no tendrían que ver con Daniel, tendrían que ver con nosotros. Imagínense todo el tiempo que abarcaban estas promesas y su cumplimiento. Y luego viene una pregunta de un ser celestial. ¿Cuándo será el final de estas cosas? Y no se refiere, hermanos, al universo, no se refiere a esta vida humana. En el contexto se va a referir a lo que estaba experimentando el pueblo de Dios. Esta expresión puede abarcar y puede enfocarse en diferentes finales. Por ejemplo, ¿cuándo se va a acabar esa humillación y esa prevaricación que está trayendo este gobernante extranjero, burlándose de las cosas sagradas y asesinando a muchos del pueblo de los santos de Israel en ese tiempo? ¿O cuándo va a terminar toda esta revelación y comunicación de Dios? Porque si recordamos, luego del último profeta, dice la Escritura que no hubo más revelación hasta que vinieron los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento encabezados por nuestro Señor Jesús y por Juan el Bautista. Así que la revelación terminó por un tiempo. Las manifestaciones milagrosas del Señor solamente estuvieron presentes mientras se estaba escribiendo el Antiguo Testamento. Y así sucedió también en el Nuevo Testamento, porque Dios es consistente. Mientras se redactaba el Nuevo Testamento, mientras se daba revelación, estaba Dios manifestándose de manera directa, milagrosa. Pero una vez se cerró el canon del Antiguo Testamento, aunque había, se completó los libros que Dios quería en el Antiguo Testamento, eso es el canon, no se hizo un solo milagro más. ¿Había enfermos? Sí. ¿Había maneras de convencer a idólatras? Sí. ¿Había razones para castigar de manera sobrenatural a algún idólatra o algún inmoral? Sí. Pero como no se estaba revelando la Escritura, Dios suspendió toda entrega de poder sobrenatural. Ahora, en la era del Evangelio, todo comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo en dones poderosos y milagrosos, que en el momento que se completaron los libros que Dios quería y se selló la profecía del Nuevo Testamento, toda la enseñanza y la ley que representa el Nuevo Testamento, ya no más. Ya no habría más revelación y por ende tampoco ninguna manifestación ni ninguna señal, porque ya Dios no está confirmando Escritura. Ya, hermanos, tenemos aquí toda la Escritura, que es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para instruir, es útil para redarguir, es útil para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora va a decir aquí
La respuesta será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía, porque nadie puede agarrar su mano y decirle, espera allí, ¿qué es lo que haces? Nadie se puede interponer ante los propósitos de Él. Así que con seguridad y en un lenguaje simbólico le dice, hay un tiempo para esto y va a acontecer. Lo que ha dicho Dios, así será. Y hermanos, como han visto a través de este seminario que cierra con este sermón, no nos compliquemos. Quizás a nivel académico podemos luego analizar las diferentes maneras en que puede aplicarse esto del tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Generalmente, el lenguaje profético va a hablar acerca de un periodo de 3 años y medio, o un periodo de 42 meses, o un periodo de 1260 días, como queramos verlo. Pero independientemente de si hacía referencia exactamente a ese periodo de tiempo o no, lo que sí está diciendo, este ser celestial es como Dios lo ha decretado, va a suceder, y en el tiempo que Dios ha decretado que suceda, sucederá. Ni el diablo, ni los gobernantes humanos, ni siquiera su pueblo con sus pecados, con su rebeldía, podrá impedir el plan de Dios. Hay una doctrina perniciosa, dañina, que prácticamente está en más de la mitad de los grupos religiosos que se identifican como cristianos en esta nación y en gran parte del mundo. Una doctrina que se llama premilenialismo, que tiene que ver con creer que Dios fracasó hace 2000 años, específicamente que Cristo fracasó hace 2000 años en establecer el reino de Dios en la tierra. Pero esto es imposible, porque en el capítulo 2 de Daniel aprendimos que aquel que está sobre todo dijo que en los días del Imperio Romano Dios levantaría un reino y ese reino no sería jamás destruido. ¿Cómo podía Dios prometer que un reino no sería jamás destruido? ¿Cómo podía garantizar eso si ni siquiera lo podía establecer? Es una doctrina diabólica, hermanos, predicada y defendida por personas que se identifican como cristianos. Y la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Leyendo este pasaje de Daniel, capítulo 12, versículos 5 al 7, debe recordar que cuando Dios decreta algo y cuando Dios planifica algo, nadie ni nada puede impedir ese plan. Nada ni nadie puede frustrar ese propósito. Dios en los días de Roma iba a establecer ese reino y ese reino es una realidad. Dice Pablo en Colosenses 1:13 que nos ha sacado de las tinieblas Dios y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En Hebreos capítulo 12 dice que hemos recibido un reino inconmovible. El apóstol Juan, también recibiendo visiones como Daniel, allá en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice, estaba yo, como nosotros ahora, en el día del Señor y en el reino, en comunión con los discípulos. Entonces, esta doctrina, hermanos, simplemente habla de un Dios derrotado, de un Dios al que un minúsculo pueblo, con su rebelión supuestamente, impidió que se cumpliera su propósito. Esto no es lo que dice la Escritura. Pero la palabra dice que Daniel como que o no escuchó bien, o no entendió bien, o ambas cosas, y Daniel vuelve a repetir la pregunta. Y dice, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Y sabe cuál fue la respuesta del ángel? Dice, anda, Daniel. Interesante, ¿sabe por qué? Porque ese anda, Daniel, significa sigue adelante. No te detengas, no te enredes con detalles, no te enfoques en lo que no te corresponde, porque no estás escribiendo esto o registrando esto para ti. Esto no se trata de ti, Daniel. Esto se trata de Dios. Y precisamente sigue siendo así, hermanos, la realidad bíblica y de la religión cristiana hoy. No se trata del que está aquí adelante. No se trata de nuestros nombres,
no se trata de nuestros logros, no se trata de nuestras posesiones. Nosotros tenemos que ir y hacer lo que tenemos que hacer, cumplir nuestras responsabilidades. Israel, hermanos, ya no quería ir al templo a adorar a Dios. Israel llevaba lo peor a Dios cuando quería adorar. Y sabe que, hermanos, cuando estaban allá en Babilonia, a muchísimas millas de su país natal, entonces añoraban, anhelaban y lloraban, porque entonces sí querían adorar en el santo monte de Dios y en su santo templo. Por eso el apóstol escribe allá en Hebreos, capítulo 10, versículo 25, nosotros que estamos ahora en el santo monte de Dios, nosotros ahora que somos el templo de Dios, no esto, nosotros somos el templo de Dios, adorando al Dios verdadero, valoremos esto, hermanos. Valoremos esto, lo que Dios nos da la oportunidad de ser sus sacerdotes, de poder servir todos. No sirven solo los que están acá adelante, hermanos. A veces creemos los varones que presiden son los que sirven en la adoración. No. Sirve cada sacerdote de Dios que está aquí, en lo que cantamos, en lo que oramos, en lo que tomamos esa palabra, la aprendemos y exhortamos a nuestros hermanos. En lo que se la llevamos al mundo perdido, estamos siendo sacerdotes que sirven a Dios. Pero un día llegará el momento que si no lo valoramos, porque creemos que ese pasaje dice 10:25, no dejando de congregarnos los domingos. Y hermano, me he puesto a leer versiones en inglés, a ver si es que en inglés dice no dejando de congregarnos los domingos. Pero dice eso la palabra. No, dice no dejando de congregarnos. ¿Y qué es congregarse? Reunirse. Se reúne aquí la iglesia los jueves. El texto aplica para el jueves. Se reúne la iglesia para un seminario. Aplica para todos los días del seminario. Aplica para el domingo. Hermanos, si no valoramos el santo monte de Dios, la santa ciudad de Dios, el templo de Dios, el decreto del Señor va a ser que un día nos será quitado y lo vamos a añorar. Ahora, Israel pudo volver a ese lugar y a ese templo, reconstruirlo y adorar a Dios. Pero, hermanos, ¿nos alcanzará la muerte o nos alcanzará la venida de Cristo y estaremos en casa viendo televisión? ¿Estaremos atendiendo a nuestros parientes que vinieron de muy lejos? ¿Qué estaremos haciendo cuando está adorando el pueblo de Dios? ¿Qué estaremos haciendo cuando está estudiando el pueblo de Dios? Deberíamos estar con nuestros hermanos. Hermanos, no menospreciemos a la nación de Dios. No menospreciemos el templo de Dios que es su iglesia. Para concluir, hemos visto que la visión del tiempo del fin describe eventos que afectarían al pueblo de Daniel, pero también a nosotros como el reino del Mesías. Por el contexto, el tiempo del fin se referiría a ese contexto que ellos tenían. Pero delante de nosotros también hay un fin. Todo esto se va a terminar y nosotros debemos cerrar, como vamos a cerrar este capítulo en este momento, nosotros debemos cerrar el capítulo de nuestras vidas recibiendo esta maravillosa promesa. Bienaventurado el que espere. Bienaventurado el que se mantenga fiel durante ese plazo. Y hermanos, que pueda decir el Señor también de nosotros, y tú irás hasta el fin, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Que pueda encontrarnos el Señor cumpliendo su voluntad, siendo luz para las naciones, siendo luz para nuestros hermanos, adorándole, cumpliendo con nuestras responsabilidades de predicar el evangelio, de edificarnos y de hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y nadie nos podrá quitar nuestra heredad. Tenemos garantizada la victoria final. Que el Señor nos bendiga.